¿verdad? Si recuerdan más o menos lo que vimos ayer, estábamos hablando acerca de las medidas de dispersión. Ayer vimos de qué se trataban, para qué servían y por qué eran útiles. Hablamos acerca del rango y cómo se calculaba, y hablamos también acerca de la desviación media. Vimos que era la distancia promedio y la interpretación, ¿verdad? Y cómo se calcula, que por cierto acá está en este cuadrito, paso a paso cómo se hace. Bien, ahora vamos a empezar con la desviación estándar o típica, después la varianza y por último el coeficiente de variación. La desviación estándar, este valor me lo da la calculadora. Este valor directamente me lo da la calculadora, no es necesario aplicar la fórmula, ¿verdad? En los exámenes presenciales, pues se les pide procedimiento, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya saben cómo está la cosa. Así que bien, ¿qué es la desviación estándar o desviación típica? Pues fíjense que es una especie de promedio. O sea, es muy similar a lo que tenemos acá arriba, ¿verdad? Con la desviación media, si se fijan, la fórmula es muy similar, ¿verdad? No sé si ven las similitudes. Siempre es el valor de x menos la media, solo que en este caso la diferencia está elevada al cuadrado. Aquí solo está el valor absoluto, ahí arriba. Aquí está el cuadrado y al final se divide entre n menos 1, no entre n. Y bueno, al final se le saca raíz cuadrada a eso que está ahí, ¿verdad? Esta sería la fórmula para la desviación estándar muestral, ¿verdad? Si le quieren calcular la desviación estándar a una muestra, pues acá tienen la formulita. Al final es una raíz cuadrada, eso que ven ahí, ¿verdad? Y vienen que el símbolo es una S, ¿verdad? Una S mayúscula. Una S mayúscula. S es desviación estándar muestral. Bien, si queremos desviación estándar poblacional, pues es sigma, ¿verdad? Esta letra del alfabeto griego. Siempre es la desviación estándar o desviación típica, pero en este caso es poblacional, ¿sí? Así que este es muestral, este es poblacional, ¿verdad? La diferencia, miren que las fórmulas son un tanto diferentes, ¿verdad? En el sentido de que acá abajo tenemos el tamaño de la muestra menos 1 y acá es simplemente el tamaño de la población, ¿sí? Y bueno, este símbolo que ven, ya saben que, ¿verdad? Es la media poblacional. Así que siempre se sigue cumpliendo que es el dato menos la media muestral en este caso, y en este caso pues es el dato menos la media poblacional, ¿sí? Así que bien, las fórmulas son similares, parecen, solo que tienen sus pequeñitas diferencias por ahí, ¿verdad? Ambas cosas me las da la calculadora, ¿verdad? Me da tanto desviación como que si fuera una muestra, como que si fuera una población, ¿verdad? A ver, entonces le calculamos la desviación al mismo ejercicio, este que está aquí, ¿verdad? Le calculamos la desviación a este ejercicio que está acá, que justamente lo hacen aquí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aprender cómo se calcula la desviación estándar de este conjunto de datos con la calculadora, ¿verdad? Eso es lo que vamos a aprender ahorita, que es lo que al final creo van a usar ustedes en el examen, ¿verdad? Vamos a calcular la desviación estándar de esto que está aquí, de estos datos, ¿verdad? Supongan que el ejercicio les pide, calcule la desviación estándar de estos datos, ¿verdad? De estos datos muestrales. Bien, para hacer esto en la calculadora directamente, o sea, sin estar aplicando la fórmula, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo como que si fuéramos a calcular la media, ¿se acuerdan? Era entrar a presionar la tecla modo, ¿verdad? Y después de que presionan modo, seleccionan la opción 2, que es el modo estadístico, ¿verdad? Seleccionan la opción 2, que es el modo estadístico. Así que en otras palabras, pongan su calculadora en modo estadístico nuevamente, ¿verdad? Bien, una vez que esté en modo estadístico, vuelven a guardar los datos, que sería, acuérdense, escriben el dato que quieren guardar y seguidamente presionan la tecla M+. Después, no, la coma no va, ¿verdad? Después escriben el 5, M+ otra vez, para guardar el dato, y así, ¿verdad? Repiten el proceso 5 veces. Vamos, voy a hacerlo yo también. 7 M+, 5, 1, 2, 4. Bien, una vez que hayan guardado todos los datos, cuando ustedes ingresen el último dato, 4M+, le den M+, en la pantallita les va a aparecer n igual a 5, ¿verdad?
n igual, y acá va a aparecer un 5. Significa que han guardado 5 datos y el 4 es el quinto, y lo cual está correcto, ¿no? 1, 2, 3, perdón, 3, 4, 5. Son 5 los datos. Así que bien, guarden los 5 datos. Una vez ya tengan guardados ustedes los 5 datos, acuérdense, perdón, presionamos la tecla de cambio, Shift, ¿verdad? Shift. Y siempre presionamos nuestro número 2 en el teclado numérico, ¿verdad? Número 2 en el teclado numérico. ¿Sí? Sería Shift, número 2. Y ahora, pues ven el menú desplegable, el menú este que aparece ahí, ¿verdad? Que sale la media. Ahora ya reconocen que esta es la desviación poblacional, ¿verdad? Y ya reconocen que esta es la desviación muestral, ¿verdad? Ahora sí ven los simbolitos. Como les digo, a veces no les salen los símbolos, sino que les sale algo así como X o N, y este le sale X o N menos 1. Pero bueno, estas son las mismas opciones, ¿verdad? Tenemos desviación poblacional y desviación muestral, ¿sí? En este caso, pues van a presionar el número 3, que corresponde a lo que nosotros queremos. Presionan número 3. Cuando lo presionan, automáticamente en su pantalla ya les aparece esto, ¿verdad? SX. Ahora presionan la tecla igual y pues obtenemos nuestra respuesta, ¿verdad? Nuestra respuesta. Otra vez, una vez que ya guardaron los datos, Shift, número 2, en el teclado numérico, le va a salir estas 3 opciones. En este caso nos interesa la número 3, que es la desviación estándar muestral. Presionan el número 3 y en su pantalla les va a salir SX, o sea, desviación muestral, desviación estándar de X. Y presionan la tecla igual para averiguar la respuesta. Bien, y vamos a verificar si efectivamente nos da igual que aquí. Y sí, ¿verdad? Miren, 2.39 redondeado a 2 cifras decimales. 2.39. Así que bien, funciona, ¿verdad? Funciona. Y si los datos en vez de una muestra fueran de una población, ¿qué se hace? Pues lo mismo, se guardan los datos y en vez de elegir la opción 3, pues elegimos la opción número 2. Elegimos la opción número 2, que sería esta, la de sigma. Y van a ver que la respuesta es distinta, ¿verdad? Pueden probarlo ustedes mismos. La respuesta es distinta. Presionan número 2, le dan igual y le va a salir que es 2.14, ¿verdad? Redondeado también a 2 cifras decimales. Así que tengan mucho cuidado en el examen con lo que ustedes están calculando. Si es sigma, o sea, desviación poblacional, o es S, desviación estándar muestra, ¿verdad? La interpretación, ¿qué interpretación le podemos dar a la desviación estándar? Bueno, que en promedio los datos se alejan los datos del último dígito. Bueno, es que este es lo del ejercicio, ¿verdad? No, el ejercicio trata de... el número de mediciones reproducidos a continuación muestra el último dígito del número de seguro social para un grupo de 5 personas. Ok. Entonces dice que en promedio los datos del último dígito del seguro social de las 5 personas se desvían con respecto a la media en 2.39, ¿verdad? Este es como, por así decirlo, la distancia a la que se alejan los datos de la media, ¿verdad? Es la distancia promedio que existe de la media a los datos, ¿verdad? A los datos. Y bien, eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Ahora, si les tocara hacer una fórmula, pues ya es un camino mucho más complicado, mucho más largo, ¿verdad? Y bueno, eso ya queda de ustedes si quieren aprender el uso de esta fórmula. Nosotros ya tenemos software para todo esto, ¿no? Tenemos Excel, tenemos las calculadoras, incluso páginas web que solo copian los datos y los pegan y ya les calcula todo, ¿verdad? Pero Licenciado, dígame. ¿y cuándo sabemos cuándo utilizar la fórmula para la muestra o para población? El ejercicio lo tienen que especificar, ¿verdad? Normalmente les va a decir, se obtuvieron los siguientes datos de una población de tal cosa, ¿verdad? Si normalmente en los exámenes, obviamente, les van a pedir esto, ¿verdad? Así que en el enunciado ustedes tienen que fijarse bien.
Gracias. Lo que se acostumbra es a calcular esto, ¿verdad? Lo que se acostumbra, porque normalmente nosotros trabajamos con muestras. Trabajamos con muestras, ustedes les van a dar un par de datos, bueno, no un par, sino que les van a dar unos cuantos datos, unos 5 o 10 datos, y normalmente esos datos son una muestra, ¿verdad? Son una parte de una población. Ahora, en el enunciado les tienen que decir si es una población lo que están viendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes ven estos 5, a ver, ¿dónde están? Acá les dicen, muestran el último dígito del Seguro Social para un grupo de 5 personas, ¿verdad? Esto se sobreentiende que es una muestra, ¿no? Esto ustedes lo entienden, lo leen y ¿qué entienden? Que esto es una muestra, ¿verdad? Así que normalmente este es el tipo de enunciados que vienen en examen, que ustedes interpretan que es una muestra. Ahora, si es una población, se los tienen que decir, ¿verdad? Acá explícitamente, la población consta de 5 personas. Entonces, para que ustedes entiendan claramente que esto es una población. Pero son ejercicios muy, muy rebuscados, que no sé si habrá alguno de esos en examen, pero sí tengan cuidado con el enunciado, ¿verdad? El enunciado les va a dar la idea de qué es, que normalmente es una muestra, ¿verdad? Normalmente es una muestra. Bien, resulta que si nosotros tomamos la desviación estándar y la elevamos al cuadrado, tomamos nuestra S o tomamos nuestra sigma, dependiendo con qué estemos trabajando, y la elevamos al cuadrado, pues esto ya recibe otro nombre y se llama varianza, ¿verdad? Se llama varianza. Este es varianza muestral, este es varianza poblacional, ¿verdad? Varianza muestral, varianza poblacional. La fórmula es la misma, obviamente, que la desviación estándar, solo que pues elevada al cuadrado, ¿no? Es la misma. La calculadora me dice este cálculo. Sí, no, ¿verdad? O sea, no está directamente en un menú varianza. Pero ustedes saben que si ya tienen la desviación estándar, pues lo único que tienen que hacer es elevarla al cuadrado en su calculadora, ¿no? Y después darle igual. Y con eso ya tendríamos nosotros nuestra respuesta, ¿verdad? Tendríamos nuestra respuesta. ¿Qué es la varianza? Bueno, es el cuadrado de las distancias promedio, ¿verdad? Con respecto a la media. Acordémonos que la desviación estándar, ¿qué es? Es la desviación promedio que tienen los datos respecto a su media. Y como la elevamos al cuadrado, es el cuadrado del promedio de las desviaciones de los datos con respecto a su media, ¿verdad? Algo interesante que no he leído por aquí es que en el caso de la desviación, si ustedes están trabajando con centímetros, la desviación estándar está dada en centímetros, ¿verdad? Si están trabajando con kilogramos o con la unidad que estén trabajando, la desviación estándar también está en esa misma unidad. En cambio, la varianza está en la unidad elevada al cuadrado. Por ejemplo, si fueran centímetros, pues acá la varianza estaría en centímetros cuadrados. Si fuera kilogramos, la varianza estaría dada en kilogramos cuadrados. O sea, estaría dada en el cuadrado de la unidad con la que están trabajando. Por eso es que muchas veces se utiliza más para interpretar la desviación que la varianza. Porque la desviación está en las mismas unidades que los datos que estamos trabajando, ¿verdad? Si son lempiras, la desviación es lempiras. Pero si es varianza, son lempiras al cuadrado, ¿verdad? Entonces, por el hecho de estar en las mismas unidades, tienen como una interpretación más tangible. En cambio, la varianza lo ocupamos más que todo para hacer más cálculos con ella. Hacer más cálculos con ella. Vamos a calcular algunas otras cosas, se utiliza la varianza. Bien, un ejemplo claro es el que teníamos antes, ¿verdad? Tenemos la desviación estándar de nuestro conjunto de datos anterior. Simplemente le vamos al cuadrado y obtenemos nuestra varianza, ¿sí? Ok. Entonces, en resumen, quiero ver qué hay después. Ok. En resumen, hay otras cositas que no he mencionado, ¿verdad? Hay otras cositas que no he mencionado. Y es que la desviación estándar y la varianza, tanto muestral como poblacional, siempre son no negativas, ¿sí? O siempre son positivas o cero, ¿verdad? Siempre son positivas o cero, ¿verdad? O sea que nunca les va a quedar un número negativo cuando ustedes estén calculando una desviación estándar o una varianza, ¿verdad? Ni desviación ni varianza. Siempre son positivas o cero. Obviamente, entre más cercano a cero estén, significa que hay menor dispersión, hay menor varianza, menor variación en los valores con respecto al centro. Y entre mayor sea el valor,
pues obviamente mayor distancia o mayor variación hay de los valores con respecto al centro. Otra cosa importante es, ¿qué pasa si la desviación o la varianza es 0? Bueno, lo que dice la lógica es que significa que no hay varianza, ¿verdad? No hay variación. ¿Y en qué caso no hay variación? No hay variación. O sea, lo que me está diciendo es, ok, aquí está el centro de mi conjunto de datos y no hay dispersión. O sea, no me muevo nunca del centro. Todos los datos están aquí. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos son iguales, ¿verdad? Así que ustedes pueden, agarren su calculadora y guarden, por ejemplo, qué sé yo, 7, 7, 7, 7, 7. Guárdenlos. Ahora calculen la desviación y van a ver que esta es 0. Van a ver que es 0. O sea, el promedio sabemos que es 7, ¿no? Este es el centro, 7. Y vemos que estos datos no se mueven del centro, por lo tanto su desviación o su varianza debe ser 0. ¿Sí? Debe ser 0. Y esto ustedes lo pueden probar, ¿verdad? Efectivamente, si los datos todos son iguales, significa que la varianza o la desviación son 0. Son 0. Eso también tiene que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita que no está por aquí? Licenciado. Dígame. O sea que la varianza maestral y en la varianza poblacional siempre tiene que ser o positivo o 0, no negativo, nunca negativo. Sí, nunca les va a quedar negativo, nunca. Porque, bueno, es que se ve, ¿verdad? Que es un valor que está al cuadrado y los valores que están al cuadrado pues, siempre resultan ser positivos, ¿verdad? Así que la varianza siempre, la varianza o la desviación siempre son valores mayores o iguales que 0. Mayores. Ok, perfecto. Sí, siempre. Gracias, licenciado. Cheque, ¿verdad? Esto siempre ocurre, siempre, ¿verdad? No hay ninguna excepción de que da negativo, no pasa eso. A ver, alguna otra cosita que no está por aquí. Pues no. Bueno, en resumen, si ustedes tienen desviación estándar y quieren calcular varianza, ¿qué hacen? Pues elevar la desviación al cuadrado, ¿no? O sea, tomo la desviación que tengo, ahí le elevo al cuadrado. Ok, pero ¿qué pasa si ustedes tienen varianza y lo que quieren es desviación estándar? ¿Qué hacen en ese caso? Pues ya se podrán imaginar que lo que hay que hacer es sacar raíz cuadrada, ¿no? Así que es viceversa. Así que típica pregunta de examen. Si un conjunto de datos tiene varianza 4, ¿cuánto vale su desviación estándar? 2. 2, ¿verdad? Correcto, 2. ¿Sí? Vale 2. ¿Sí? Si yo tengo un conjunto con varianza 4, ¿cuánto vale su desviación? Pues la raíz cuadrada de 4. Dígame. ¿Podría reexplicar lo que puso anteriormente, de que uno estaba elevado al cuadrado y el otro solo logré ahorita estoy en eso, ¿verdad? A ver, entonces, si tengo varianza y quiero desviación estándar, ¿qué hago? Le saco raíz cuadrada a la varianza, ¿sí? Le saco raíz cuadrada a la varianza para obtener desviación estándar, ¿sí? Como les digo, pregunta de examen. Si yo tengo un conjunto de datos con varianza 4, ¿cuánto vale su desviación estándar? Bueno, le saco raíz cuadrada de este 4 y obtengo que la desviación estándar es 2. Es 2. Ok, otra pregunta. Si yo tengo un conjunto de datos con desviación estándar 4, ¿cuánto vale su varianza? 16. Exactamente. En este caso, yo tengo desviación estándar y quiero varianza. ¿Qué hago entonces? Elevo al cuadrado la desviación estándar. Sería 16. ¿Verdad? Así que esta es una pregunta típica de examen, una trampita ahí que le pueden poner, ¿verdad? En cualquiera de los dos sentidos. Así que en este caso es, si un conjunto tiene varianza 4, ¿cuánto vale su desviación? Acuérdense, si voy de varianza a desviación, tengo que sacar raíz cuadrada al valor. Sería raíz de 4, 2. Y si yo tengo un conjunto con desviación 4, ¿cuánto vale su varianza? Ahora, en este caso, como voy de desviación a varianza, tengo que elevar al cuadrado. Así que elevamos al cuadrado de dicho número y obtenemos que es 16. ¿Sí? Así que bueno, son cositas que tienen que tener en cuenta al momento de pasar de una hacia a otra. De una hacia otra. Bien. ¿Alguna pregunta? Espero que haya quedado claro. Si no, pues cuando hagamos algún ejemplo, ahí lo dejamos claro otra vez.
El resultado de ese ejercicio, ¿cómo lo sacaron del licenciado? Dice. ¿El de este? Sí. ¿O cuál? El de este, pues es el que tuvimos antes, ¿se acuerda, verdad? La desviación estándar la calculamos hicimos con la calculadora, nos dio 2.39, redondeado dos cifras. Pero como vamos de desviación a varianza, ¿qué hay que hacer? Elevar al cuadrado. Entonces la varianza es el cuadrado de 2.39, o sea, 5.7121. Esto lo hacen con la calculadora, ¿verdad? Escriben 2.39 y elevan al cuadrado. Y debería de darles esta respuesta. Así que este 2.39 es la desviación estándar del conjunto de datos que estamos trabajando, ¿verdad? Así que si están usando su calculadora, la calculadora les va a dar desviación estándar. Si quieren varianza, tienen que elevarla al cuadrado, ¿verdad? Tienen que elevarla al cuadrado. Y bien, para terminar, tendríamos las medidas de dispersiones relativas, que solo tenemos una, que se llama coeficiente de variación, que también es una medida de dispersión, solo que en este caso lo expresa como un porcentaje. Un porcentaje no tiene unidades, o sea, no importa con lo que estén trabajando ustedes, el CB siempre es un porcentaje, ¿verdad? Siempre será un porcentaje. El símbolo en este caso es CB, coeficiente de variación, y es simplemente una división multiplicada por 100%, ¿no? Por 100. Es la desviación estándar, la desviación típica, entre la media del conjunto de datos, ¿verdad? Así que acá les ponen, por ejemplo, bueno, no hay otro ejemplo. Dice, ese mismo ejemplo de antes, ¿verdad? Que teníamos que la media de 3.8 con desviación estándar 2.39. Si quiero el coeficiente de variación, ¿qué hago? Simplemente escribo la desviación estándar y la divido entre la media, ¿verdad? Sería 2.39 entre 3.8%. Dígame. ¿Qué dijo que eran las medidas de dispersión relativas? Bueno, eso tenemos que acordarlo, ¿verdad? Tenemos dos tipos de medidas de dispersiones, las absolutas y las relativas. Las absolutas tienen unidades, ya sea en centímetros cuadrados, o sea, si este fuera desviación, varianza, o cualquier unidad con la que estés trabajando, si es una moneda, si son pesos, es área, y volumen, lo que sea, ¿verdad? Las absolutas tienen unidades, ¿verdad? Esa distancia o esa dispersión me la dan en términos de las unidades en las que están los datos. En cambio, las relativas están dadas en términos de porcentajes. Es un porcentaje, no tiene ninguna unidad, no respeta la unidad en la que están los datos, ¿verdad? Sino que es un porcentaje. Y ya voy a explicar qué ventaja tiene el hecho de que sea un porcentaje, ¿verdad? Así que las medidas de dispersión relativa son siempre medidas de dispersión, solo que en este caso es un porcentaje, ¿verdad? La dispersión está expresada como un porcentaje. ¿En qué estaba? Sí, en la división, ¿verdad? Calculamos la división y multiplicamos por 100 y obtenemos que el CB, o el coeficiente de variación, es del 62.89%. ¿Verdad? La interpretación es bastante fácil. Lo que vamos a decir es que los valores de nuestro conjunto de datos se dispersan con respecto a la media en un 70% aproximadamente, ¿verdad? Un 69.89%. ¿verdad? Esa sería pues la interpretación de este numerito, ¿verdad? Es el grado de dispersión que tienen estos datos respecto a la media. Bien, ventajas del CB. O sea, ¿por qué existe el CB? Bueno, es que supongan que yo tengo dos conjuntos de datos que provienen de poblaciones diferentes. Supongamos que tengo una población de alturas y tengo, qué sé yo, una población de pesos, ¿verdad? De pesos. ¿Qué pasa si yo quiero comparar la dispersión de estos conjuntos de datos, de este con este? Bueno, es que resulta que ninguna medida de dispersión absoluta me sirve. ¿Por qué? Porque si yo calculo desviación, rango o varianza, al final esto siempre será centímetros o centímetros cuadrados, ¿verdad? Y al final la dispersión será en kilogramos o kilogramos cuadrados, depende si es desviación o varianza. Así que básicamente no podría comparar yo estas dispersiones al tener unidades distintas. En cambio, si yo calculo el CB de estos datos, de estas muestras, pues al final este es un porcentaje. Y al final este también es un porcentaje, ¿verdad? Tendría yo un CB, porcentaje.
Y estos datos sí los puedo comparar, porque son porcentajes ambos, ¿verdad? Así que la ventaja está allí, ¿verdad? Que el CB, al cancelar las unidades, me permite comparar dispersiones de datos que provienen de poblaciones distintas, ¿verdad? Esa es la gran ventaja que tiene esto del CB. Y normalmente en los exámenes vienen ejercicios de este tipo, bueno, en exámenes presenciales, no sé en línea cómo está la cosa, pero viene normalmente de que tenemos una muestra extraída, una muestra A con media tal y desviación tal. Y tenemos una muestra B con desviación tal y varianza, perdón, desviación tal y media tal, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es, perdón, y les preguntan a ustedes, calcule o mencione cuál de los dos conjuntos tiene menor dispersión relativa. Entonces, lo que tienen que hacer en ese caso es calcular el CB para el conjunto A y el CB para el conjunto B, obtener, obviamente, el CB y compararlos. El que tenga el menor CB, el menor coeficiente de variación, ese es el conjunto que tiene la menor dispersión. O, si les preguntan por el conjunto de mayor dispersión, pues hacen lo mismo, calculan el CB de ambos, comparan y ven cuál de los dos tiene el mayor. Así que la mayor utilidad es para comparar dispersiones de conjuntos de datos. Sí. Bien, aquí termina esto. No sé si tienen alguna pregunta que ustedes quieran hacer de alguna de las cositas que vimos por aquí. Y ahora otra semana empezaríamos el penúltimo tema, ¿verdad? ¿Podría volver a explicar cómo sacar la media? La media. A ver, démosle un repasón a esto, ¿verdad? Una leidita así. Para acordarnos un poquito, ¿verdad? De todo lo que hemos visto en estos días, bueno, ayer y hoy. Tenemos medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Ah, por cierto, no hablan nada acerca de medidas de disposición, así que supongo que no salen, ¿no? Porque sí se pueden calcular estos cuartiles, deciles y percentiles, pero bueno, no mencionan nada en material, supongo que no viene. Tenemos medidas de tendencia central y medidas de dispersión, ¿verdad? Tendencia central, buscan un centro, dispersión me dice qué tan lejos están los datos respecto al centro, ¿sí? De tendencia central tenemos la media, que acuérdense que cómo se calcula la media. La media se calcula sumando los datos desde el primero hasta el último. Y dividiéndolo el número de datos. Exactamente, dividiéndolo entre el número de datos, ¿verdad? Su símbolo es X con una barra en la parte de arriba. Esto es media muestral. Y si es media poblacional, el símbolo es mu, ¿verdad? Mu, del alfabeto griego. Ok. Y su interpretación es que es un promedio. Tenemos también la moda, que la moda es una X con un gorrito, ¿verdad? Moda. Y la moda es simplemente el dato que más veces aparece, el dato con mayor frecuencia absoluta. La mediana se presenta con una X, con una virgulilla en la parte superior. Y la mediana tenemos dos casos, dependiendo del tamaño de muestra, ¿verdad? Si tenemos una muestra de tamaño par, entonces hay un solo dato en el centro, siempre que estén ordenados de mayor a menor. Y si es impar, ¿verdad? Si es impar, hay un solo dato en el centro. Si es par, hay dos. La desviación media. La desviación media, ya vamos. Bueno, la mediana, como les decía, si es par, hay dos valores, así que hay que sacarle la media de esos dos valores que están en el centro. Y si es impar, hay un solo dato en el centro y esa es la mediana, ¿verdad? Por cierto, en el caso de la media, tenemos la media simple, que es la que les acabo de explicar, y la media ponderada, ¿verdad? La media ponderada hay que multiplicar el peso de cada dato por el dato entre el total de pesos, ¿verdad? Acá suma también, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bien, en el caso de las medidas de dispersión, tenemos las relativas y las absolutas. En el caso de las absolutas, vamos a buscarla aquí. Tenemos la que pide la compañera por aquí, que es ¿dónde está? La desviación. Bueno, tenemos el rango, que el rango es solo una resta del dato más pequeño, más grande menos el más pequeño. Y la desviación media,
¿verdad? Que en este caso, a ver, en este caso sí tienen que calcularla si les pidiera a ustedes desviación media, ¿verdad? Aquí no hay de otra. La desviación media es la distancia promedio que hay, ¿verdad? De los datos con respecto al centro, ¿sí? Respecto a la media. Para calcularla es muy similar a la desviación estándar. Permítanme. Ahora sí. Es muy similar a la desviación estándar. Si se fijan, la fórmula es bastante similar, solo que la desviación, esto está al cuadrado, o sea, la diferencia se eleva al cuadrado y al final se le saca una raíz cuadrada a todo, ¿no? Y es n-1. Así que esta es como una forma fácil de la fórmula de la desviación estándar. Pero bueno, para calcular la desviación media, lo que se hace es, cada dato se resta con respecto a la media. O sea que el primer paso sería calcular cuánto vale la media de mi conjunto de datos, que en este caso vale 3.8. Y después toman cada dato, que en este caso son el 7, el 5, el 1, el 2, el 4, y lo restan con respecto al centro, ¿verdad? Lo restan con respecto a la media, ¿verdad? Y esas diferencias que les van quedando, que son estas diferencias que están aquí, les calculan el valor absoluto, ¿sí? Acuérdense que el valor absoluto, por definición, es si es positivo, es valor absoluto, ese valor es el mismo, y si es negativo, es el opuesto, ¿verdad? En este caso, pues 3.2, su valor absoluto obviamente es 3.2, pero si es negativo, es el opuesto de 1.8, que sería 1.8 positivo, ¿verdad? Así que, primero, se calcula la media, después se restan los datos con respecto a esa media, se les calcula el valor absoluto a esas diferencias y se suman, ¿verdad? Suman esas diferencias. Y al final, ¿qué hacen? Pues simplemente dividimos entre la cantidad de datos que tenemos en nuestro ejercicio, que en este caso pues son 5, dividimos entonces 9.2 entre 5 y obtenemos nuestra respuesta final, que sería 1.8, ¿verdad? Que es el promedio de las desviaciones de los datos con respecto a la media, ¿verdad? Con respecto a la media. Así que bien, espero que la compañera pues, haya quedado un poquito más clara de cómo se calcula la desviación media, ¿verdad? El caso de la desviación estándar, ya aquí usan la fórmula si desean, pero tenemos la calculadora que hace este trabajo por nosotros. Así que lo importante es que sepan cómo usar su calculadora y tenerla a mano en el examen, ¿verdad? Esto se hace con la calculadora. La varianza, acuérdense que es la desviación al cuadrado, ¿sí? La desviación estándar llevándose al cuadrado. Y bueno, consideren todas las propiedades que les mencioné, ¿verdad? Consideren esas propiedades. Por último, tendríamos las medidas de dispersión relativas. Solo tenemos el CB, que es simplemente una división de la desviación estándar entre la media multiplicada por 100. Esto no aparece aquí, pero sí tienen que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Esto se multiplica por 100 para pasarlo a porcentaje, ¿no? Y al final, pues, obtendríamos nosotros el grado de dispersión que hay de los datos con respecto a la media, ¿verdad? Obviamente, entre más pequeño es el porcentaje, significa que hay menor dispersión. Entre más grande es el porcentaje, significa que hay mayor dispersión. Algo que les puede pasar y no pasa nada es que el porcentaje le puede quedar mayor que 100, ¿verdad? Pueden obtener 150% y no pasa nada, ¿verdad? Eso es algo que perfectamente les puede pasar en un ejercicio, ¿verdad? Así que no se preocupen porque ustedes están resolviendo un ejercicio y les quedó 150, 120 o 200, o cualquier otro valor mayor que 100%, pasa, ¿verdad? Puede pasar. Así que bien, señores. Ahora sí, le dimos una miradita así rápido a todo el contenido que hemos visto, ¿verdad? De estos últimos días. Y aquí ya nos veremos el día lunes, ¿verdad? Nos vemos el día lunes ya con el tema de correlación lineal y regresión lineal. Para esto, sí les voy a pedir también que tengan su calculadora a mano, ¿verdad? Para el lunes, bueno, no sé si el lunes nos va a ajustar el día, pero bueno, para el lunes, martes, ya tengan lista su calculadora, tenganla a mano, porque también la vamos a necesitar bastante, ¿verdad? La vamos a necesitar mucho. Bien, señores, voy a estar contestando siempre sus dudas por el correo y a través de mensaje privado. Los mensajes sí tardo en contestar un poquito más, ¿verdad? Entre 24 y 48 horas, pero de que les contesto, ¿verdad? Así que tengan feliz fin de semana, señores. Vayan estudiando, haciendo la tarea, completando los ejercicios de los temas que ya estamos viendo. Y, como les digo, si tienen dudas, al correo o mensaje privado. Con gusto los atiendo. Gracias, Liz.
Feliz fin de semana, Gracias, señores. Lick. Cuídense. Gracias, Pásenla Lick. bien y no salgan si no es necesario. Gracias. ¿verdad? A ustedes por asistir.